El astropuerto de Calderube no era más que un cementerio de chatarra flotante incrustado en la roca de un planeta olvidado. Sus pasillos de metal crujiente olían a aceite rancio, a ozono y a desesperanza. Allí, en un taller perdido entre hangares oxidados, vivía Thomas Arévalo, un mecánico humano de mediana edad que nunca había tenido suerte ni gloria. Thomas trabajaba con lo que los demás tiraban: piezas inservibles, motores corroídos, circuitos fritos. Con manos ásperas y ojos cansados, lograba dar vida a naves que nadie más habría tocado. Pero esa noche, mientras el cielo del planeta se desgarraba bajo una tormenta iónica, Thomas no reparaba motores. Se acurrucaba en su catre, escuchando cómo el viento arrancaba planchas de metal del tejado. Un ruido extraño lo sacó de su somnolencia. No era el silbido del viento ni el crujir del acero, era un sollozo. Thomas se incorporó de golpe. ¿Quién anda ahí?, preguntó, tomando la vieja llave inglesa que usaba más como arma que como herramienta. El sollozo volvió, esta vez acompañado de un chasquido metálico en la zona donde apilaba piezas de un motor hiperlumínico. Thomas avanzó con cautela, las botas resonando sobre el suelo manchado de grasa. Con un gesto brusco, apartó una carcasa oxidada y vio algo que jamás habría esperado. Dos criaturas pequeñas, encogidas una contra la otra, lo miraban con ojos enormes, brillantes como brasas. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas finas que destellaban débilmente a la luz de la lámpara del taller. Tenían alas, aunque dobladas y frágiles, como si aún no hubieran aprendido a volar. Eran niños. Niños dragón. Thomas se quedó helado. Santos cielos, susurró. ¿De dónde salieron ustedes? La más pequeña chilló y se escondió detrás del mayor. Este, aunque tembloroso, levantó la cabeza con dignidad. No, no nos entregues, dijo en un castellano entrecortado, la lengua de comercio común entre especies. Thomas bajó lentamente la llave inglesa. ¿Entregarlos? ¿A quién demonios creen que voy a entregarlos? Al mayor guardó silencio. Sus escamas estaban sucias de barro y su respiración era rápida, nerviosa. Thomas notó entonces que tenían heridas superficiales en las alas, como si hubieran corrido durante horas bajo la tormenta. «Dios mío», murmuró. La lógica dictaba que debía sacarlos de allí. Cualquier criatura no registrada en Calderube estaba condenada a ser entregada a la patrulla local, y el castigo por ocultarlas podía ser severo: prisión, exilio o algo peor. Pero Thomas no era un hombre frío. Los vio temblar de frío, los escuchó toser por la humedad, y en ese instante su instinto humano de protección venció a cualquier cálculo racional. «Está bien», dijo al fin, dejando caer la herramienta. «Quédense aquí. No voy a hacerles daño». El menor levantó el rostro apenas, y sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. Thomas suspiró, se rascó la barba áspera y caminó hacia la vieja estufa improvisada al fondo del taller. Encendió una resistencia con chatarra energética y una llama débil azul iluminó el lugar. El calor comenzó a esparcirse lentamente. «Vengan, acérquense. No se congelen ahí». Los pequeños se miraron entre sí. Dudaron, pero al final se acercaron, caminando con pasos torpes, las garras chocando suavemente contra el suelo metálico. Se acomodaron cerca del calor, con las alas extendidas para secar las membranas. Thomas los observó en silencio un momento. Eran, sin duda, criaturas de noble linaje. Las escamas, aunque sucias, tenían un patrón que recordaba a los emblemas imperiales que había visto en transmisiones lejanas. Los dragones estelares eran famosos por su orgullo, su poder y su aislamiento. ¿Qué diablos hacían dos crías en un basurero como Calderube? Decidió no preguntar demasiado, al menos no todavía. Fue a una vieja caja de suministros y sacó pan deshidratado, apenas comestible, y un termo con sopa instantánea. Los niños lo miraron con cautela cuando les ofreció comida. «Tomen. No es banquete, pero les llenará el estómago». El mayor aceptó primero. Probó el pan, dudando, y luego lo compartió con su hermano. El menor devoró con hambre,
con migas pegadas en las escamas del hocico. Thomas se sentó en el suelo frente a ellos. Está claro que se han metido en problemas grandes. Y yo debería ser lo bastante sensato para echarlos de aquí. Pero, no sé. Supongo que no puedo. El mayor lo miró con ojos serios. Si nos ayudas, corres peligro. Si no los ayudo, me pasaré la vida pensando en que dejé morir a 2 críos bajo la tormenta. Thomas se encogió de hombros. Y créanme, ya tengo suficientes fantasmas en la cabeza. Un silencio pesado se extendió. El rugido del viento golpeaba las planchas del taller como un tambor de guerra. Los niños se acurrucaron más cerca del fuego. Thomas suspiró otra vez y se puso de pie. Miren, no sé qué hicieron ni quién los persigue. No me importa, por ahora. Lo único que sé es que están exhaustos. Durman. Yo me quedaré de guardia. El menor, con la voz apenas audible, murmuró. Gracias, humano. Aquella palabra, dicha con inocencia, golpeó el corazón endurecido de Thomas. Hacía años que nadie le agradecía nada. Se acomodó en una silla desvencijada, con la llave inglesa en el regazo, y escuchó cómo la respiración de los niños se volvía tranquila. Mientras tanto, en el cielo de Calder V, naves de patrulla cruzaban los relámpagos iónicos en busca de 2 fugaces señales de calor que habían escapado a los sensores. El mecánico humano aún no lo sabía, pero en ese instante acababa de desafiar, sin proponérselo, a todo un imperio. El amanecer en Calder V no era un espectáculo hermoso. La atmósfera turbia teñía el cielo de un gris metálico, atravesado por destellos de tormenta iónica que aún rugían en la distancia. Thomas se desperezó con el cuerpo entumecido, la llave inglesa todavía en su regazo, y lo primero que vio fueron los 2 niños dragón, dormidos sobre un montón de mantas raídas. El mayor había envuelto con su ala al más pequeño, como un hermano protector. Thomas sintió un nudo en la garganta. No tenía hijos, nunca había tenido familia más allá de recuerdos rotos en la tierra, pero algo en esa escena despertó un instinto profundo en él. Se levantó en silencio y encendió el generador del taller. El zumbido eléctrico recorrió el lugar, iluminando los tubos oxidados y las mesas llenas de piezas esparcidas. Comenzó a calentar agua para preparar algo más de sopa instantánea. No habían pasado 10 minutos cuando escuchó el rugido inconfundible de motores militares. Thomas se tensó. Desde una ventana rota vio como 3 naves de patrulla descendían en el astropuerto. Sus cascos brillaban con símbolos de la Guardia Planetaria de Calder, una fuerza conocida por su brutalidad y su estricta obediencia. «Maldición», murmuró. Los dragones despertaron de golpe. El mayor se incorporó, los ojos encendidos de miedo. «Nos buscan», susurró. «Sí, me imaginaba», respondió Thomas con sequedad. «Escuchen, si los encuentran aquí, nos matan a todos. Hay que esconderlos». Corrió hacia una pila de piezas en el rincón. Movió con rapidez paneles, cajas y motores hasta dejar al descubierto el vientre vacío de un generador de salto desarmado. «Métense aquí dentro. Cierren las alas, no hagan ruido». El mayor dudó. «¿Y tú?» «Yo me encargo de hablar con ellos». Los niños obedecieron. El metal chirrió cuando se deslizaron dentro, acurrucándose en la oscuridad del generador hueco. Thomas cerró la tapa con tornillos flojos que podía retirar rápido si era necesario. El estrépito de botas metálicas resonó en la entrada. 3 soldados con armaduras negras irrumpieron en el taller. El oficial al mando, un sauriano de rostro alargado y ojos amarillos, alzó su arma de pulsos. «Humano», dijo con voz áspera. «Se reportaron señales de calor no autorizadas en este sector. ¿Has visto criaturas extrañas pasar por aquí?» Thomas se secó las manos grasientas en un trapo. «¿Criaturas? Aquí lo único que pasa son ratas de almacén. Y ni ellas aguantan este basurero». El oficial lo miró con desdén. «Tus sensores de taller están obsoletos. Traemos nuestros propios escáneres». Uno de los soldados activó un dron esférico que comenzó a recorrer el lugar, emitiendo pulsos de energía.
Thomas sintió como el sudor le recorría la espalda. El generador donde había escondido a los niños estaba hecho de metal denso, suficiente para bloquear lecturas térmicas, al menos, esperaba que sí. El oficial caminó hasta él, observando las mesas llenas de piezas. ¿Qué reparas aquí, humano? Lo que traigan. Naves rotas, generadores muertos, hasta tostadoras si me pagan lo suficiente. Thomas forzó una sonrisa. Nada que le interese a su gloriosa guardia. El sauriano lo sujetó de la barbilla con sus garras afiladas. Cuida tu lengua. Los rumores dicen que fugitivos importantes han escapado hasta este sector. 2 jóvenes, criaturas. Si los encuentras y no los reportas, tu carne servirá de abono para los campos de ácido. Thomas lo miró a los ojos sin pestañear. Cream, señor. Si viera algo fuera de lo común, lo sabrían de inmediato. Yo no me meto en problemas que no son míos. El dron zumbó cerca del generador sospechoso. Thomas sintió como el corazón se le detenía. Con rapidez, pateó un montón de chatarra, provocando que cayera sobre el dron con un estruendo. ¡Rayos!, exclamó con furia fingida. Siempre pasa lo mismo, mis montones de basura se vienen abajo. El oficial gruñó. Tus instalaciones son un chiquero. Sí, lo sé, respondió Thomas. Si la Guardia Planetaria fuera tan amable de financiarme un taller decente, quizá podría mantenerlo limpio. El sauriano siseó, irritado por su sarcasmo. No gastaremos más tiempo aquí. Se giró hacia sus soldados. Revisen los hangars cercanos. Los 3 salieron tan rápido como habían entrado, y el rugido de sus motores volvió a escucharse al despegar. Thomas esperó varios segundos antes de correr al generador. Retiró la tapa y miró dentro. Los niños estaban acurrucados, con los ojos brillantes por el miedo. Ya pasó, susurró. Salgan. El menor salió primero, respirando con dificultad. El mayor lo siguió, mirando a Thomas con una mezcla de desconfianza y gratitud. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó. Podías entregarnos y salvar tu vida. Thomas se encogió de hombros. Porque no me gusta ver a bravucones cazando a críos indefensos. Aunque tengan alas y escamas. El mayor lo observó en silencio, como si tratara de medir el valor de aquel humano enclenque y lleno de grasa. Finalmente, murmuró. No somos simples criaturas. Ya me di cuenta, replicó Thomas. Pero no es momento de explicaciones. Si la guardia los busca con tanto empeño, esto apenas comienza. Se sentó pesadamente en su silla, respirando hondo. Los niños se acercaron al fuego de la estufa. El menor, aún tembloroso, tomó la mano de su hermano. Thomas los miró fijamente. Escúchenme. Si quieren sobrevivir aquí, necesitan contarme la verdad. No toda, si no quieren, pero al menos lo suficiente para saber a qué demonios me enfrento. El mayor apretó la mandíbula. Su mirada se endureció, demasiado madura para un niño. Nos persiguen porque somos herederos de un linaje. Alguien en nuestro imperio quiere vernos muertos. Tomás Parpadio. ¿Linaje? ¿Imperio? El dragón asintió, sin dar más detalles. Si nos atrapan, no solo moriremos nosotros. Morirá algo mucho más grande. El silencio volvió a llenar el taller. Afuera, la tormenta se calmaba, pero Thomas sabía que la verdadera tormenta apenas empezaba. Se frotó el rostro cansado y se levantó. Entonces tendremos que estar un paso adelante. Y créanme, si algo sé hacer, es improvisar con nada. Los 2 niños lo miraron confundidos, sin entender del todo lo que significaba. Thomas, en cambio, sentía una chispa extraña en el pecho. Tal vez, por primera vez en años, tenía un propósito más allá de reparar chatarra. Y sin saberlo, acababa de aceptar un destino que lo pondría frente a uno de los tronos más poderosos de la galaxia. La calma en Calderube nunca duraba demasiado. Pasaron apenas 2 días desde la visita de la Guardia Planetaria. Thomas había mantenido a los niños ocultos,
alternando entre reparaciones urgentes de naves locales y las tareas de improvisarles un refugio dentro del taller. Les construyó un pequeño escondite bajo el suelo metálico, cubriéndolo con placas sueltas que solo él podía retirar sin hacer ruido. Los niños empezaban a confiar en él. El menor, llamado Kael, reía tímidamente cuando Thomas le mostraba cómo usar un destornillador sónico para aflojar pernos viejos. El mayor, RHYSS, era mucho más reservado, observando todo con la seriedad de alguien que cargaba un peso demasiado grande para su edad. Pero aquella tarde, mientras Thomas calibraba un reactor de corto alcance, notó algo en el aire. El zumbido de los generadores exteriores se interrumpió. El astropuerto entero parecía contener la respiración. Algo no anda bien, murmuró. RHYSS levantó la cabeza, las membranas de sus alas vibrando con tensión. No se encontraron. Un rugido metálico estremeció los muros. Thomas corrió hacia la ventana y vio como una nave oscura descendía sobre el hangar. No era de la Guardia Planetaria, su diseño era anguloso, pintado con colores de guerra, sin insignias oficiales. Mercenarios. La compuerta lateral se abrió y una docena de figuras blindadas saltaron al suelo. Avanzaban con precisión, armas de plasma en alto. No venían a inspeccionar. Venían a matar. Thomas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al escondite, ahora. Ordenó a los niños. Kael obedeció enseguida, pero RHYSS dudó. No, si te quedas solo. No hay tiempo. Bramó Thomas. Lo miró con ojos de acero. Yo soy adulto. Tú eres un niño. Haz lo que digo. El pequeño dragón apretó los dientes, pero al final arrastró a su hermano y se ocultaron bajo el suelo. Thomas bajó la placa metálica y activó un campo de dispersión magnética improvisado que enmascaraba su calor corporal. Entonces, tomó un soldador de arco y un par de drones reparadores. Era lo único que tenía. La puerta del taller explotó hacia adentro. Una nube de humo llenó el lugar y las sombras de los mercenarios emergieron como bestias mecánicas. "Register to do", gritó uno con voz metálica. Los objetivos están aquí. Thomas apretó los dientes. Un plan loco se formó en su mente. Encendió el soldador y lo apuntó hacia un tanque de combustible viejo en la esquina. La chispa prendió y el barril estalló con una llamarada. Los mercenarios gritaron, cegados por el resplandor. Thomas aprovechó para activar sus drones. Pequeñas esferas metálicas salieron disparadas, lanzando descargas eléctricas improvisadas. Un mercenario cayó convulsionando, otro perdió el control de su arma que disparó contra el techo, provocando que chispas y placas metálicas llovieran sobre ellos. «Maldito humano», rugió el líder, al verlo en medio del humo. Thomas esquivó un disparo y se cubrió tras una mesa de herramientas. Su corazón latía como un martillo. No era un soldado, nunca había empuñado un rifle, pero conocía cada rincón de su taller mejor que nadie. Y allí, cada pedazo de chatarra podía ser un arma. Levantó un cilindro presurizado y lo lanzó rodando hacia los intrusos. Disparó con el soldador y el tanque explotó en una nube de gas incandescente. El taller se iluminó como un infierno. Los mercenarios avanzaban de todos modos, imparables, blindajes brillando entre las llamas. Uno de ellos lo derribó de un golpe. Thomas rodó por el suelo, sintiendo el calor abrasador en la piel. De pronto, un rugido ensordecedor retumbó desde debajo de las placas. El suelo estalló cuando RHYSS emergió, los ojos ardiendo de furia. Su aliento liberó una llamarada que envolvió a dos mercenarios. El olor a metal fundido y carne quemada llenó el aire. Kael lo siguió, más pequeño pero igualmente feroz, arrojando un chorro de fuego contenido que obligó a los atacantes a retroceder. «No», gritó Thomas, tosiendo por el humo. «Vuelvan a esconderse». Pero ya era tarde. Los mercenarios los habían visto. El líder apuntó su arma directamente a RHYSS. Thomas no pensó. Se lanzó contra él, desviando el cañón con todas sus fuerzas.
El disparo de plasma atravesó la pared en lugar del pecho del niño. El retroceso lanzó a Thomas contra una mesa. Sintió un dolor ardiente en el costado, el calor del disparo le había quemado la piel. RHYSS rugió y cubrió a su hermano con las alas. «Déjalo en paz». Thomas, tambaleante, alcanzó un viejo control remoto en su mesa. Lo apretó con los dedos temblorosos. Un estruendo sacudió el taller. La vieja nave en reparación, a medio montar, encendió sus motores. El empuje brutal arrancó las cadenas de sujeción y la nave se precipitó hacia adelante, chocando contra el grupo de mercenarios. El impacto los lanzó contra el muro en una lluvia de chispas. El humo llenó el hangar. Thomas apenas podía respirar. «Tenemos que irnos, ahora». Se arrastró hasta la consola y activó los sistemas de emergencia de la nave. El casco estaba dañado, pero el núcleo aún respondía. Abrió la compuerta lateral. «Arriba, rápido». Kael ayudó a Thomas a subir mientras RHYSS cubría la retirada con otra llamarada. Los motores rugieron con un sonido irregular, pero suficiente para despegar. Los mercenarios sobrevivientes intentaron disparar, pero la nave se elevó entre chispas y fuego, atravesando el techo del taller. El metal se desgarró como papel y el cielo gris se abrió ante ellos. Thomas se dejó caer en el asiento del piloto, con la respiración agitada y el costado ardiendo de dolor. Esto no era lo que tenía en mente para una tarde tranquila. RHYSS se sentó frente a él, los ojos ardiendo de determinación. «No protegiste». Thomas lo miró con cansancio. «No. Nos protegemos juntos». La nave temblaba, los motores a punto de morir, pero aún avanzaba. Abajo, el taller ardía en ruinas, devorado por el fuego. La vida de Thomas en Calder V había terminado. Delante de él, un horizonte desconocido se abría, marcado por estrellas que nunca había soñado alcanzar. Y a su lado, dos niños dragón lo observaban con un brillo de esperanza y miedo. El viaje acababa de comenzar. La nave se estremecía como un animal herido, cada junta metálica chirriando bajo el esfuerzo de mantenerse unida. Thomas mantenía ambas manos firmes sobre los controles, aunque los dedos le temblaban por el agotamiento y la quemadura en su costado. El olor a plástico derretido y ozono llenaba la cabina. A través de la ventanilla, las estrellas se extendían en un lienzo inmenso, atravesado por líneas luminosas cada vez que la nave intentaba forzar el motor de salto. Thomas sabía que aquello era una locura. La nave apenas estaba ensamblada, nunca probada para un viaje real. «No aguanta», gruñó, golpeando la consola. «Esta chatarra se desarma si seguimos empujando así». Kael lo observaba con ojos grandes, sentado en el asiento del copiloto. Sus alas pequeñas temblaban, no se sabía si de miedo o de frío. RHYSS estaba detrás, de pie, con el rostro tenso. «¿Podemos escapar?» Thomas soltó una risa amarga. Escapar es un término relativo. Digamos que, estamos posponiendo el momento de morir volando. El mayor de los niños apretó la mandíbula, pero no insistió. Thomas notó cómo Kael le tocaba el brazo suavemente, buscando consuelo. El humano respiró hondo. Necesitaba calma. Aquello no era un campo de batalla, era un problema de mecánica. Y él había vivido resolviendo problemas imposibles con piezas oxidadas y cinta aislante. Se puso de pie tambaleándose. «Mantengan la nave estable. No toquen nada brillante ni que haga ruido. ¿Entendido? Voy a revisar los motores». Kael levantó una garra tímidamente. «Pero, no sabemos volar esto». «Perfecto», respondió Thomas. «Entonces no podrán empeorarlo». Se metió en el compartimento trasero, donde los paneles vibraban como si fueran a desprenderse. Cada cable chisporroteaba, cada válvula goteaba. Thomas apoyó la frente contra la pared un instante. «Demonios, Arévalo», se dijo, «¿en qué te metiste?» Con manos firmes, comenzó a improvisar. Usó tuberías de refrigeración rota para redirigir plasma, reemplazó un regulador con un adaptador de un generador doméstico,
y selló fugas con soldadura rápida. Cada arreglo era un parche temporal, pero la nave empezó a estabilizarse poco a poco. Cuando regresó a la cabina, Kael lo miró con admiración infantil. «Lo hiciste, la nave ya no tiembla». Thomas se dejó caer en el asiento, sudoroso. «Claro que lo hice. Soy mecánico. Es lo único que sé hacer». RHYSS lo observaba en silencio. Finalmente, habló con voz grave. «¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué arriesgas tu vida por nosotros?» El joven dragón lo miró directo a los ojos. «Somos perseguidos. Traeremos muerte sobre ti. Podrías habernos entregado y seguirías vivo». Thomas se quedó callado. Miró sus manos manchadas de grasa, las mismas que horas antes habían rescatado a esos niños del fuego y el plasma. Suspiró. «Porque son niños. Y los niños merecen vivir, sin importar de qué especie sean». Kael lo observó con los ojos brillosos. RHYSS frunció el ceño, pero su expresión se suavizó un poco. Fue Kael quien habló después, con voz temblorosa. «Nuestro padre es el emperador dragón». El aire pareció congelarse en la cabina. Thomas parpadeó, incrédulo. «¿Perdón?» RHYSS asintió lentamente. «Somos herederos de la corona estelar. Mi madre fue asesinada por traidores que quieren usurpar el trono. Nosotros escapamos, pero ahora nos cazan». Thomas se llevó una mano a la frente. «Genial. No solo estoy ocultando a 2 niños fugitivos. Estoy escondiendo a los herederos de un imperio entero. Si lo prefieres, puedes dejarnos en cualquier mundo», dijo RHYSS, con voz dura. «No te pediremos nada más». Thomas lo miró con severidad. «Cierra la boca, chaval. Ya estamos metidos hasta el cuello. Y si algo aprendí en esta vida es que, una vez que empiezas algo, lo terminas». Kael sonrió, como si esas palabras fueran una promesa sagrada. Los días siguientes fueron un infierno de resistencia. La nave apenas podía mantener curso. Thomas dormía en intervalos de minutos, reparando sin descanso, reutilizando hasta los filtros de aire. Comía lo justo, raciones viejas y sopa aguada. Los niños insistían en compartir, pero él siempre dejaba que comieran más. En los momentos de calma, charlaban. Thomas les contaba historias de la tierra, de ríos azules, de árboles que tocaban el cielo, de un lugar donde no había naves ni guerras, solo viento y aves. Kael lo escuchaba fascinado, con la imaginación encendida. ¿De verdad existen aves que vuelan sin fuego ni alas de metal?, preguntaba. «Claro», respondía Thomas, con una sonrisa cansada. «Y cantan también. No como motores de plasma, sino como si el aire fuera música». RHYSS escuchaba en silencio, pero cada tanto hacía preguntas más prácticas. ¿Cómo sobrevivieron los humanos al llegar al espacio sin flotas imperiales que los protegieran? Thomas reía. Con cabezonería. «Nos caímos, nos quemamos, nos matamos 1000 veces, pero siempre nos levantamos. Somos turcos. Esa es nuestra magia». RHYSS lo miraba con una mezcla de respeto y desconcierto. En la tercera jornada, los sensores captaron un eco de persecución. Thomas vio las lecturas y palideció. «Nos siguen. Mercenarios otra vez». «¿Qué hacemos?», preguntó Kael, asustado. Thomas mordió su labio. Tenía un plan, uno tan loco que solo un humano desesperado podría intentarlo. «Vamos a meter la nave en un cinturón de asteroides». RHYSS arqueó una ceja. «Eso es suicidio». «Sí. Pero es mejor que esperar a que nos revienten desde atrás. Confíen en mí». Y se lanzaron. La nave, remendada y temblorosa, zigzagueó entre rocas colosales. Thomas manejaba con una precisión imposible, usando los reflejos de alguien acostumbrado a ajustar piezas milimétricas con manos temblorosas. Los mercenarios entraron tras ellos. Un disparo de plasma rozó la cola de la nave, haciendo vibrar los sistemas. Thomas soltó una carcajada salvaje. «Vamos, malditos,
síganme si se atreven. Con un giro imposible, deslizó la nave entre dos rocas que apenas dejaban espacio para pasar. Los mercenarios no tuvieron la misma suerte. Una de sus naves chocó y estalló en una bola de fuego. RHYSS se aferró a su asiento, impresionado. No pensé que un humano pudiera volar así. Yo tampoco, admitió Thomas, con sudor resbalándole por la frente. Pero supongo que cuando tienes la muerte pisándote los talones, sacas habilidades nuevas. Finalmente, tras horas de tensión, lograron perder a sus perseguidores. La nave salió del cinturón, maltrecha pero viva. El silencio volvió a reinar en la cabina. Thomas dejó caer la cabeza hacia atrás, exhausto. Más allá del límite humano, ahí es donde estamos ahora. Kael lo miró con una mezcla de miedo y admiración. RHYSS inclinó la cabeza. Tal vez los humanos no sean tan frágiles como creíamos. Thomas sonrió con amargura. Somos frágiles, claro, pero lo compensamos con pura obstinación. Y mientras la nave se perdía en la inmensidad del espacio, los tres comprendieron que su destino ya estaba entrelazado para siempre. El espacio frente a ellos se iluminó con un resplandor dorado. Thomas, que medio dormitaba en la cabina después de otra larga jornada de reparaciones, abrió los ojos de golpe. Las alarmas se activaron, señalando una anomalía gravitacional. La nada se desgarró. Un coloso emergió del vacío, una nave imperial dragón, majestuosa, con alas metálicas desplegadas como un ave estelar. El casco brillaba con runas antiguas y escudos de energía vibraban como un sol líquido. No era una nave, era un símbolo viviente de poder. Kael dio un grito ahogado y RHYSS se levantó de un salto. «Es la insignia imperial», exclamó el mayor, con voz quebrada. Thomas frunció el ceño, desconcertado. ¿Eso qué significa? RHYSS apenas pudo hablar, con los ojos húmedos. «Es nuestro padre». La voz resonó en todos los canales de comunicación, profunda y ardiente como un rugido contenido. «Hijos míos». Kael corrió hacia la pantalla, como si pudiera atravesarla. «Padre, estamos vivos». Thomas se quedó helado. Su mente procesaba lentamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Había dado refugio a dos crías que no solo eran fugitivos, eran príncipes imperiales. Y ahora estaba frente al mismísimo emperador dragón, un ser cuya sola presencia hacía temblar planetas. La transmisión mostró un rostro colosal, escamas rojas como magma, ojos dorados que parecían soles, cuernos que relucían como acero. El emperador dragón. «Mis hijos», rugió con emoción contenida. «Pensé que los había perdido». Kael lloraba de alegría. RHYSS mantenía el porte serio, pero sus ojos también brillaban. Thomas, por instinto, se inclinó un poco hacia atrás. No sabía si debía hablar, si debía callar, o si lo vaporizarían por haber tocado a los herederos sin permiso. El emperador fijó sus ojos en él. «Tú, humano, Tomás traigo saliva». Sí, Majestad. Supongo que ese soy yo. Fuiste tú quien protegió a mis hijos. Quien los escondió cuando todo el imperio falló. El mecánico carraspeó, incómodo. Bueno, alguien tenía que hacerlo. Kael se giró hacia su padre, con entusiasmo. «Padre, Thomas nos salvó una y otra vez. Sin él, no estaríamos aquí». RHYSS asintió con seriedad. Él nos enseñó cosas que nunca habíamos visto. El emperador lo observó en silencio por un largo instante. Luego inclinó la cabeza levemente, como un rey que reconoce un tributo inesperado. Los humanos, siempre sorprendiendo. Antes de que Thomas pudiera responder, otra distorsión rasgó el espacio. Esta vez, no era un aliado. Del vacío emergieron decenas de naves negras, con insignias quebradas, los usurpadores. Su flota cubría las estrellas, rodeando al coloso imperial y a la pequeña nave de Thomas como una manada de depredadores. El comunicador estalló con una voz fría. «Emperador, tu linaje termina hoy.
Las armas comenzaron a cargarse. El emperador rugió, y su nave desplegó alas de fuego. Traidores. Se atreven a amenazarme frente a mis hijos. Tomás miró los radars, Adoredo. No puede ser, hay demasiados. Ni siquiera un monstruo como él puede con todos. RHYSS se aferró al asiento. Padre luchará hasta el final. Kael lo miró a él y luego a Tomás. ¿Podemos ayudar? Tomás se rió con incredulidad. ¿Ayudar? ¿Con esta chatarra? Nos destruirían antes de que encendamos los cañones. Pero en su interior, una chispa de ingenio se encendió. No podían enfrentarse a una flota de frente. Pero quizá, podían desequilibrarla. Se levantó de golpe. Esperen aquí. Voy a necesitar un minuto. Corrió al compartimento trasero, rebuscando entre piezas oxidadas y cables rotos. Tenía un plan: convertir el motor de salto averiado en una bomba de pulso gravitacional. No destruiría naves, pero colapsaría sus sensores y los dejaría ciegos durante unos minutos. Lo suficiente para que el emperador contraatacara. Mientras trabajaba frenéticamente, Kael lo siguió. ¿Qué haces? Un truco muy humano, respondió Tomás, apretando pernos con los dientes. Cuando no puedes vencer a alguien en fuerza, cambias las reglas del juego. Kael lo miraba fascinado, como si estuviera presenciando magia. En la cabina, las naves enemigas se aproximaban. El emperador rugía órdenes, desatando fuego sobre los traidores, pero la flota era vasta. Cada segundo contaba. Finalmente, Tomás gritó. ¡Listo! Corrió de vuelta, pulsó una serie de interruptores y conectó el sistema a la nave. A la cuenta de 3, sujétense fuerte. RHYSS frunció el ceño. ¿Qué demonios harás? Algo muy estúpido, respondió Tomás con una sonrisa salvaje. Y presionó el botón. Un estallido de energía brotó de la nave humana, expandiéndose en ondas invisibles. Las naves enemigas, atrapadas en la onda gravitacional, comenzaron a girar descontroladas. Sus radares se apagaron, sus sistemas se reiniciaron. El campo de batalla se convirtió en caos. El emperador aprovechó el momento. Ahora, su nave desplegó alas de fuego puro y lanzó una salva devastadora que atravesó a la flota rebelde. Cada disparo era un sol explotando. Las naves traidoras, desorientadas y sin defensas, fueron aniquiladas en cuestión de minutos. Cuando el silencio volvió al espacio, solo flotaban restos humeantes. El emperador apareció de nuevo en la transmisión, su respiración pesada. Humano, lo que hiciste fue suicida. Tomás encogió los hombros, exhausto. Bienvenido a mi vida. Kael corrió a abrazarlo, con lágrimas en los ojos. Lo lograste. Salvamos a Padre. RHYSS lo miró con respeto abierto por primera vez. Sin ti, estaríamos muertos. Tú inclinaste la balanza. El emperador asintió solemnemente. Has hecho lo que mis generales no lograron. Has demostrado que la grandeza no depende de poder o sangre, sino de coraje e ingenio. Tomás sonrió cansado, dejándose caer en el asiento. Bueno, al menos ahora entiendo por qué me gusta tanto arreglar motores. A veces, hasta un motor roto puede salvar imperios. El emperador rugió, esta vez en un tono que parecía cercano a una risa. Sí, humano. Y tu nombre será recordado. La pantalla se apagó, pero la sensación de haber cambiado el destino de un imperio permaneció en el aire. La flota imperial se desplegó como un enjambre luminoso en el vacío. Decenas de naves con estandartes dorados emergieron del hiperespacio, respondiendo a la llamada del emperador. Lo que había sido una lucha desesperada en solitario se transformó en un despliegue imponente de poder legítimo. Tomás miraba por la ventanilla, abrumado. Nunca había visto tantas naves de guerra juntas. Sentía como si contemplara un océano de soles listos para arrasar cualquier sombra. Kael estaba pegado al cristal, fascinado. Padre vino con toda la flota. Míralos, Tomás, míralos. RHYSS, en cambio, mantenía la mirada seria.
No es un desfile. Es un juicio. Y tenía razón. En cuanto las últimas naves traidoras fueron capturadas o destruidas, el emperador convocó a un consejo en pleno. La pequeña nave de Thomas fue escoltada hasta el corazón de la nave insignia imperial. El hangar era tan vasto que podría haber albergado ciudades enteras. Dragones alados de carne y hueso volaban junto a ingenios metálicos, y soldados de todas las castas imperiales se inclinaban al paso de la familia real. Thomas avanzaba incómodo, oliendo a sudor y grasa, con su chaqueta chamuscada y los pantalones rasgados. ¿Qué demonios hago yo aquí?, pensaba. Kael lo tomó de la mano como si fuera su hermano mayor. No nos sueltes. RHYSS, aunque más orgulloso, caminaba muy cerca. No quería admitirlo, pero Thomas ya era parte de su refugio. Finalmente llegaron al trono de batalla del emperador. El soberano se levantó, imponente, con armadura de escamas incandescentes. Todos se inclinaron, menos Thomas, que se quedó de pie, demasiado confundido para saber qué protocolo seguir. El emperador lo miró directamente. Humano, acércate. Thomas tragó saliva y avanzó. Majestad, mire, yo solo soy un mecánico. Si esto se trata de títulos o rituales, creo que me equivoqué de puerta. El murmullo de la corte se extendió como un trueno. La osadía de hablar así frente al emperador era inconcebible. Pero el soberano no rugió, no se ofendió. Sonrió con una mueca feroz. Esa franqueza es lo que salvó a mis hijos. No obedeciste protocolos. Actuaste. Thomas se rascó la nuca, incómodo. Bueno, sí. Pero fue suerte también. No, interrumpió el emperador. Fue humanidad. El silencio cayó sobre el salón. El emperador levantó la voz, resonante como 1000 tambores. Escuchad todos, este hombre, un simple mecánico humano, protegió a mis herederos cuando nadie más pudo. Con ingenio, con compasión, con obstinación. Lo que él hizo no fue suerte. Fue la esencia de su especie. Kael sonreía orgulloso, apretando aún más la mano de Thomas. RHYSS asintió lentamente, aceptando por primera vez la grandeza de aquel gesto. Los traidores fueron llevados encadenados ante el trono. Intentaron gritar, acusar, justificarse. El emperador alzó una garra y los silenciaron. Habéis fallado al imperio. Habéis intentado matar a mi linaje. Y un forastero os venció con chatarra y voluntad. Vuestra derrota es completa. El juicio fue breve y contundente. Las cabezas del golpe fueron despojadas de todo poder y las casas rebeldes condenadas. No fue una carnicería, sino una lección de hierro. La traición jamás eclipsa la lealtad inesperada. Cuando todo terminó, el emperador volvió hacia Thomas. Humano, ¿qué deseas como recompensa? Riquezas, mundos, títulos. Thomas levantó las cejas, incrédulo. ¿Recompensa? Yo no quiero nada de eso. La corte murmuró horrorizada. Nadie rechazaba un regalo imperial. El mecánico suspiró. Solo quiero volver a mi taller. A mis herramientas. Quizás dormir una semana sin que me persigan cazadores de dragones. Y, miró a Kael y RHYSS. Quiero que ellos estén a salvo. Eso es todo. El emperador lo contempló largamente. Eres extraño, humano. La mayoría pediría gloria. Tú pides descanso. Thomas se encogió de hombros. No soy un héroe. Soy un tipo que arregla cosas. Nada más. Kael lo abrazó por la cintura. Eres nuestro héroe. RHYSS, solemne, agregó. Y siempre serás parte de nuestra familia. El emperador alzó la mano y el silencio reinó de nuevo. Entonces, por decreto imperial, Thomas Arévalo será guardián honorario de la corona estelar. No por títulos ni riquezas, sino porque mis hijos lo llaman hermano. El salón entero se inclinó. Thomas sintió que las piernas le temblaban. Madre mía. Pero en el fondo, más allá del asombro y el cansancio, una chispa de orgullo se encendió en él. No por la gloria, no por los dragones ni las naves, sino porque,
Por una vez en su vida, su terquedad humana había hecho una diferencia en el universo. Cuando la ceremonia terminó, Kael corrió a su lado. ¿Ahora sí podemos ir a la Tierra algún día? Quiero ver pájaros que cantan. Thomas rió, cansado. Algún día, chiquillo. Primero necesito reconstruir mi taller. RHYSS lo acompañó en silencio, pero cuando se alejaban del trono murmuró: no confío en muchos, pero confío en ti, humano. Y así, mientras las estrellas brillaban más allá de los ventanales imperiales, Thomas entendió que la grandeza humana no estaba en dominar galaxias ni en levantar imperios. Estaba en algo más simple, entender la mano cuando nadie más lo haría. El juicio de las estrellas había hablado. Y su veredicto era claro. La humanidad, frágil y testaruda, merecía un lugar entre gigantes.